Bueno, la verdad que no hemos escuchado un balance del año 2021 como gestión y la proyección hacia el 2022. Creo que ha hecho o ha tratado de poner en contexto una situación económica, las responsabilidades del gobierno de Macri con el Fondo Monetario, el tema de la inflación, cómo impacta en la economía, diciendo que esta crisis del COVID o sanitaria nos ha llevado a una situación bastante compleja y que se ha hecho lo que se puede. La verdad que uno, a medida que fue avanzando el discurso, va encontrando sobre este eje distintas y grandes contradicciones. Vale anunciar, creo que al empleado público y a la sociedad, cuando se hizo el anuncio de este 15% de aumento sujeto a los acuerdos paritarios, digamos, que se vayan dando, pero que va a ser a partir de los próximos días, seguramente van a liquidar y retroactivo el 1 de febrero, a cuenta de las paritarias, entramos en una gran contradicción, porque en la mesa paritaria ofrecieron comenzar con un 10% cuando pudieron haber ofrecido el 15% y haber evitado el paro docente que tenemos en el inicio de clases. O por lo menos hacer el esfuerzo, porque el mismo gobierno dijo que haciendo un esfuerzo podía comenzar con el 10% a partir del 1 de marzo. Sin embargo, creo que la misma gobernadora dijo que terminó el déficit fiscal en el 2018 en Santa Cruz y que tiene un superávit, y creo que quedó muy expuesto a la especulación por diferencias políticas que tienen con el sector docente y digamos, y también sobre el sector de la administración central, que la está pasando realmente económicamente muy mal, haber comenzado las negociaciones paritarias ofreciendo esto mismo que anunció la misma gobernadora. Creo que no lo han hecho por una mera y simple especulación en cuanto a ir dilatando las negociaciones y dejar este aumento para que lo anuncie la gobernadora. Mientras tanto siguen pasando los días, la semana, y la gente, la verdad que ve a medida que pasan los días cómo viene avanzando la inflación y ve la pérdida del poder adquisitivo. Creo que ese tipo de especulaciones, ya a esta altura de los acontecimientos, hacen daño, y mucho. Después, en el contexto general, no haber hecho mención al conflicto, digamos, que está pasando el mundo, de lo cual Santa Cruz no es ajeno, en la situación que está pasando Ucrania con la invasión rusa. Me parece que también es un tema que debería haber hecho mención. No por la importancia que pueda llegar a tener Santa Cruz en este conflicto, sino que a medida que van pasando los días y esto no se resuelve, más allá de las cuestiones sociales y la desgracia que trae una guerra de estas características, hay un impacto en la economía mundial, donde se ven afectados recursos como el gas y el petróleo, del cual Santa Cruz es productora, y esto va a afectar a la economía de Santa Cruz y se van a modificar algunas ecuaciones, a lo cual hay que seguirlo con mucha atención, más allá de lo que corresponde hacer un llamado al alto el fuego y a las negociaciones por la paz, ¿no? Que digamos que cualquier ser humano, más allá de las diferencias políticas, entendemos nosotros que debería haber promocionado, por lo menos desde el punto de vista de la expresión de deseo. La verdad que eso totalmente ausente, marcó como importancia, digamos, que comenzamos a malvinizar, digamos, con esto de que se cumplen 40 años del conflicto de Malvinas, que me parece que está bien hacer mención, tener a los héroes de Malvinas presentes, pero no tan solo que hay que hacerlo, sino que hay que comenzar a pregonarlo, y me parece que la verdad que uno hubiese deseado un avance, anuncios importantes con respecto a alguna obra pública, ya que hay superávit, porque el sector de la construcción, los trabajadores y todo lo que mueve la economía, digamos, en una localidad, la construcción, estuvo, la verdad, que totalmente ausente, y entiendo que habría sectores que se generaron una expectativa que hoy quedaron ausentes en la visión política del gobierno, ¿no? El mismo gobierno llama a todos los sectores de la oposición a una mesa de diálogo, a discutir por la Santa Cruz que todos soñamos, y mientras tanto al mismo tiempo los llamó totalmente irresponsables. ¿Fue agresivo el mensaje? Y dijo que algunos estaban construyendo a través de hacer
política barata, digamos, de alguna manera. Un párrafo para los medios de comunicación, igual importante, descalificador. Pero bueno, sobre todo aquellos que hacían mención que en Santa Cruz había que pagar otro tipo de salarios y que ella pagaba el salario y daba aumentos de acuerdo a lo que podía pagar. Y si podía pagar el 15, ¿por qué ofrecieron el 10? Eso es especulación. Realmente creo que en ese contexto el llamado al diálogo y a la unidad es de la boca para afuera, pero en los hechos y las acciones jamás nos han llamado a una mesa de diálogo para discutir políticas de Estado. Nosotros no pretendemos tener la razón, pero representamos un sector de la sociedad, digamos, porque el sistema democrático así lo indicó, no tan solo en estas últimas elecciones, sino en el 2019, y creo que corresponde, digamos, lo mismo que la gente de Cambia Santa Cruz y todos los sectores, debemos expresar cuál es la línea de pensamiento por la cual pretendemos que avance Santa Cruz y poder discutir entre el conjunto de todos los sectores políticas de Estado. Ahora, ¿cuál es la política de Estado con respecto a educación? No habló de educación, pero no dijo nada de educación. ¿Cuál es la política de Estado que vamos a llevar adelante con el tema de salud? No habló tampoco del tema de salud, más allá de hablar específicamente del tema y muy por arriba del tema de la pandemia, digamos, que es uno de los puntos de la salud. De seguridad, tampoco se convocó, digamos, están dialogando con el Consejo del Salario, que es una parte de la política de seguridad. La verdad que en un momento se habló de la importancia de la imprenta oficial, que hizo unas agendas que estaban muy bonitas, pero la agenda fue para repartirlas a los funcionarios. Sí, algo muy raro también fue el tema de la supuesta ley que va a mandar en materia de medio ambiente, que va a resaltar el tema de la inversión digital. No se entiende muy bien qué es lo que quiso decir ahí. Bueno, yo creo que ha puesto en contexto la importancia de algunas políticas que ha fijado Nación con respecto a los avances del sistema económico, digital, tecnológico, sobre todo con algunas áreas que ha promovido la creación de algunas áreas que ha promovido el Gobierno Nacional, donde hay líneas de financiación, de las cuales ella misma también hizo mención que el Gobierno de la provincia pudo realizar convenios a través de esto. Pero esto ya lo había hecho mención cuando el año pasado, en el discurso del año pasado, había anunciado la plataforma en Santa Cruz para comenzar con el tema de proyectos de naves espaciales. Bueno, llevan gastado $40.000 en eso, y la verdad que las únicas naves espaciales que debemos haber visto son las que están en el mismo país que describió, o en la misma provincia que describió ella, donde dijo que se terminó de alguna manera esa visión del empleo público y que ha generado en su gobierno trabajo genuino para los santacruceños. Y que también dijo que en Santa Cruz el salario le ganó a la inflación. Creo que estamos hablando de dos Santa Cruz distintas. A veces las diferencias políticas hacen que uno tenga una visión distinta, pero realmente en un contexto general yo no puedo entender cómo alguien puede decir que en Santa Cruz el salario le ganó al proceso inflacionario. Si mal no recuerdo, las paritarias del año pasado cerraron alrededor de un 36,5% y la inflación fue de un 54% interanual a nivel nacional, y sabemos que en Santa Cruz pega mucho más alto. Entonces, la verdad que no es que llame la atención, pero la verdad que uno se pone a pensar y a sacar cuentas, es decir, el análisis político corresponde a otra Santa Cruz, o quizás una Santa Cruz que han soñado, que se imaginan, pero que en el día a día, en lo cotidiano de la gente, está muy lejos. Diputado, con respecto a sanear el déficit de la caja y estos 2.500 millones que van a ser destinados a los municipios del interior provincial para que se pongan al día con su deuda, con el compromiso de empezar a pagar mensualmente y sanear de una vez por todas esto, ¿qué análisis hace esto? ¿Va a perjudicar a los municipios? Sin mencionar que este monto no va a ser no lo tienen que devolver, o sea que es un gasto que hace el Estado que no sabemos de dónde sale.
Bueno, primero y principal no le van a transferir un peso a los municipios. Eso para dejarlo en claro. Van a formalizar como que han recibido y han pagado la deuda que cada municipio contrajo a través del tiempo con la caja de previsión. Sí, pero bueno, esto a veces la gente piensa que va a llegar plata a los municipios y que esto no es así. Esto va a pasar los papelitos de un lado a otro y van a decir, te voy a dar tanta plata, pero como me des tanto, quedamos en cero. Ahora también dijo la gobernadora que es importante cubrir el déficit de la caja, obviamente, pero también dijo que a partir de este momento los municipios van a estar obligados a hacer los aportes y no tener déficit. El problema es que yo no creo que ningún intendente no pague los aportes previsionales porque no quiera. No paga los aportes previsionales porque la verdad que los números apenas pagan los sueldos. A la gran mayoría de los municipios le dan para pagar el líquido, el bruto. Y esto va a ocasionar, entiendo yo, un proceso que ya ha comenzado en Santa Cruz, que es retroceder en el tiempo, la precarización laboral. Van a volver, obviamente que los plan vereda, los monotributos ya están en el orden del día, pero seguramente van a comenzar con aquello que debería ser una parte ya vieja de Santa Cruz y superada a los viejos planes trabajar, a los penos, a los PREC, que más allá de la coyuntura no dejan de ser un sistema de precarización laboral donde el mismo empleado se tiene que pagar su mismo aporte, porque el municipio no creo que esté en condiciones de hacerlo. Por consiguiente no creo que tomen gente en blanco. Entonces es una situación importante sostener la caja, obviamente que eso no está en discusión, no fue discusión de ningún gobierno, pero también lo hacen acorde a lo que significa la responsabilidad de tener que cumplir con la armonización de la caja. Para eso van a tener que terminar con el déficit y le van a trasladar la responsabilidad a los municipios. O sea que básicamente estamos hablando de un proceso de trabajo de precarización para los trabajadores públicos, y la verdad que eso es algo que no desea nadie. Mientras ella manifiesta su solidaridad de esta manera con los municipios y lo que deudan para con las cajas, el jubilado sigue aportando, ¿no? Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Dijo que con un gran esfuerzo el gobierno va a trabajar para terminar con el déficit de la caja. La pregunta es, ¿el aporte solidario en qué concepto se toma? Porque según tengo entendido, cuando se creó este aporte fue para cubrir el déficit. O sea que desde el gobierno provincial van a cubrir con 2.500 millones el déficit que ha generado la política. Pero el otro déficit lo están pagando los mismos jubilados. Ahí no fueron solidarios. Están siendo solidarios con ellos mismos. Y la verdad que uno, para discutir seriamente, terminar con el déficit de la caja, hay que discutir el tema del aporte solidario. No se puede obviar, más allá de los reclamos justos y necesarios, políticamente no se puede obviar esta discusión. Y debería haberlo hecho mención cuando lo de la caja. Bien, diputado, ahora en este contexto, y analizando que después del discurso de la gobernadora hubo una lluvia de acotaciones por parte de todo su gabinete, de cada uno de los ministros, diciendo, por ejemplo, que era más que positivo, de buen augurio, optimista el discurso, que era uno de los mejores. O sea, ¿cómo se hace para seguir adelante sabiendo que hay un gabinete tan obsecuente que ni siquiera ve la realidad de los hechos? ¿Cómo se combate con todo esto de acá más en lo que es la política, no? Bueno, lo primero que hay que entender que el sistema político dentro del gobierno funciona de esta manera, ¿no? Cuanto menos se exponen políticamente, cuanto menos críticas, inclusive constructivas, van llevando adelante, más perduran en sus cargos. Esto es un problema porque hay que partir de la base que los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios, los cargos públicos, son secretarios de la gobernadora. Uno es ministro, pero son secretarías, gente que se pone a disposición para colaborar con una gestión que lleva adelante la gobernadora. No son elegidos a través del voto popular, que tienen un mandato para llevar un área adelante. Creo que ahí se confunde la función de colaborar a tratar de sostener un cargo político. Creo que es importante poder volver a discutir política, creo que eso está ausente en el gobierno.
Creo que nadie se anima o quizá tenga la valentía de llevar adelante, y estamos hablando de críticas constructivas, de encontrar distintas maneras de llevar adelante una posición con respecto a distintos temas. Eso creo que no existe el debate, no existe la discusión, por consiguiente no se pueden enriquecer las ideas. Siguen trabajando sobre su propia verdad. Y cuando uno tiene una sola visión, terminan siendo verdades relativas. Y las verdades relativas siempre terminan siendo mentiras a medias o verdades a medias. Esto creo que es lo que nos está sucediendo.